aquí hoy en día vamos a tener no solamente la alegría de leer, sino también la alegría de ver, porque nos hemos tenido la oportunidad de tener como invitado al director cinematográfico Víctor Gaviria, que aparte de ser director cinematográfico, es escritor, es guionista y es poeta. O sea que con estas características polifacéticas, quiero agradecerle a Víctor por el honor de tenerlo aquí y porque nos vaya a poder contar estas dos amalgamas de su creatividad que son las películas y los libros. Bienvenido, Víctor. Es un gran placer y me encantaría que tú nos contaras esa fusión de este libro que se llama El Pelaíto que no duró nada, sobre la historia de Rodrigo D., que nos cuentes cómo fue en general todo el proceso de transcribirlo, de hacerlo y de su unión con la película. Y un libro que nace de Rodrigo D. Y hay que entender lo que es una literatura oral. O sea, yo recuerdo, te digo, pues hago una infidencia, y es que cuando se publicó el libro, el librito, pues, porque realmente yo lo hice no con un sentido literario, me encontré con Juan Manuel Roca en Bogotá, y él, digamos, lo acababa de ver Rodrigo D. en un festival, había sido jurado y habíamos ganado ópera prima, y él de alguna manera me regañó, pues, porque Juan Manuel siempre me regañaba, pues, como que me decía que estaba yo como agarrando pueblo con estas cosas de Rodrigo D. Y entonces sí me dijo, y él, deje de publicar eso, Víctor, hermano, ese lenguaje, eso no es literatura y demás, porque tú ves que el peladito que no duró nada, pues tiene una decisión, es de no traducirlo en un lenguaje, pues digámoslo, literario, más culto, sino que yo también estaba fascinado, como en Rodrigo, de recoger ese dialecto que después lo nombraron algunos profesores de la Universidad de Antioquia como el parlache. Entonces, digámoslo, es una inmersión total en esa forma de hablar del parlache total. Yo no lo cambié en el sentido, o sea, me interesaba porque yo pensaba que iba a ser que tenía un valor en cuanto a documento. Yo siempre he pensado que hay documentos de la literatura que a veces son fundamentales, y te digo, por ejemplo, Viento Seco, de Caicedo, de otro Caicedo, ¿cierto? No me acuerdo si era Diego Caicedo o Daniel Caicedo, que es sobre la violencia, pues, de los primeros años de la violencia del 51, yo lo veo también como un documento, leer eso también es importantísimo. Hay también un documento que se llama El Machete, que es un cuento también de antioqueño, de un escritor antioqueño que también prácticamente lo publica con una ortografía distinta, y es un cuento muy importante. Entonces yo pensaba que son documentos que a veces es importante que queden allí para que cuando los investigadores quieran volver a una época, pues no lo hagan a través de todas las traducciones que van haciéndolos paulatinamente, sino que haya un momento donde haya un documento. Entonces, todo nació realmente cuando mejor dicho, todo nació de esta manera. Perdona que te interrumpa, Víctor, para que Sí, tengamos a los oyentes viendo las carátulas. ¿Por qué no nos muestras las dos carátulas de sí. cuando salió el libro en 1990, El Peladito que no duró nada, y ahora la reimpresión de Planeta Libros? Este es el Esto- librito que se publicó en su momento. Planeta lo publicó también en su momento. Y esto es porque yo me encontré con Juan Luis Mejía, nos encontramos en un aeropuerto. Yo venía del Festival de La Habana, en donde me había ocurrido que Rodrigo Bueno Futuro, pues estaba un teatro lleno, que la gente no le cabía. Y cuando termina la función, yo miro y hay solamente 5 o 6 personas nomás, porque era una historia de un realismo, digamos, social, que allá nunca lo sospechaban que pudiera vivirse, pero obviamente
era un preludio, digamos, de lo que ellos después han vivido también, el desorden social y demás. Pero bueno, entonces Juan Luis me dijo, Víctor, no tenés ninguna cosa que has escrito. Entonces yo realmente pensaba que no, pero yo había escrito, o sea, habían matado, digámoslo, a Jason, al protagonista, uno de los protagonistas de Rodrigo Bueno Futuro, que se llama Ramón en la película. Él había estado en la oficina, él siempre iba como una exhalación porque con esa hiperactividad que no era capaz ni de sentarse, y entonces él salía a sus cosas y demás. Cuando él obviamente nos decía que lo iban a matar, él había asesinado a un muchacho de barrio, del barrio pues, como lo cuenta el libro, y resulta que cuando lo matan, pues yo subo al barrio y voy al velorio, y yo recuerdo que en el velorio se me presentó Tyron Gallego, su hermanito, que en el libro aparece como Wilfer. Y entonces te digo que sí, que increíble, nunca me había pasado eso tan tremendo, porque él me hizo, Víctor, venga, vamos a saludar a Jason. Entonces bajamos por allá, una casa que quedaba como en una cañada, y entonces él abrió el cajón, el ataúd, y ahí estaba Jason, pues, y él le habló a Jason, estaba todo el mundo tirándole papeletas de perico, de bazuco, de marihuana, y entonces él se le acercó y lo dijo, y le dijo, como lo dice en el libro, le dijo, vea Jason, acuérdese que todo lo suyo es mío, o sea, me ha dado todo lo suyo, vea, aquí está Víctor. Y Víctor, usted ya, entonces me miró a mí y me dijo, Víctor, hermano, usted ya, yo ya, todo lo de Jason es mío, ya él me lo dio. Y a mí me pareció tan simpático eso, pero fue muy afortunado porque al otro día ya él estaba en la oficina. Y entonces, claro, con esa nostalgia tan tremenda del Jason, empieza a hablarme, empieza a contarme muchas cosas y con una capacidad. Ahí me encuentro yo con un narrador. Yo, en el fondo, digámoslo, este cine que yo he hecho de realidad, digámoslo, como, como un cine pues afín al neorrealismo y digámoslo pues un cine neorrealista en donde la cámara, digámoslo, no solamente es una cámara para imaginar, sino también para dejar que entre la realidad de los otros, la realidad social. Y entonces yo siempre, desde que empecé a hacer, digámoslo, mis cortos, mis mediometrajes y llegué a Rodrigo D., pues siempre he tenido una metodología que es muy neorrealista, y es que yo parto, digámoslo, de unos textos que son orales, de una literatura oral, pero que nace directamente de unos narradores, Exacto. narradores orales que uno se encuentra en Medellín, en Antioquia. Yo me imagino que en todo el país se encuentran estos En todo el narradores. mundo, ¿no? En todo el mundo, la fuente de la literatura es esa, la palabra oral, ¿no? Es, Sí, es, es, y que es la expresión. digámoslo, yo recuerdo que Rosario, digámoslo, cuando uno se da cuenta, cuando yo he querido, como muchos cineastas, hacer películas sobre la violencia con mayúscula, la de los años 50, la violencia política partidista, pero entonces yo siempre me encontraba que estaba prohibido, digámoslo, los testimonios. O sea, cuando el Frente Nacional irrumpe el Frente Nacional, hay como un acuerdo de todo el mundo, todos los periódicos, en que no van a hacer caso de los testimonios de nadie, porque los testimonios son siempre interesados, están contaminados, tienen color o conservador o liberal, y que entonces, digámoslo, una persona como Francisco Norden tuvo que esperar muchos años a que Caldeazabal escribiera Cóndor lo entierran todos los días para que él tuviera un material ya elaborado por la literatura. Pero cuando yo empiezo, digamos, a hacer cine en los años 80, hay una explosión precisamente de lo contrario. Ya nos hemos alejado de esa Frente Nacional y ya todo el mundo se ha dado cuenta que la verdad del país y las historias del país no alcanzan a estar en la literatura. No, la literatura es muy delgada para que esa cantidad de historias que como una luz, que como una cascada, están por todos lados, ya la gente se empieza, digámoslo, yo recuerdo que ya empieza el concepto de historias de vida, recuerdo unos libritos de cultura que se llamaba Historias de vida, de que los contenidos eran asombrosos. Imagínate que Alfredo Molano también irrumpe en la sociología, digámoslo, fascinado con él caminando por todos estos territorios nacionales,
empieza a investigar, pero se encuentra con una gente que tienen unos libros en la cabeza, unos textos, unas historias, y él entonces empieza también a escribir, digámoslo, de la literatura oral directamente, a traducirlos, a reescribirlos, y es un poco, guardando las proporciones, lo que yo hago en este texto. O sea, es lo que de Alfredo Molano hacía en los años del tropel, en lo que hacían esos libros que ahora son una gran literatura, porque él tenía un trabajo, digamos, más elaborado. Y entonces, esos narradores, digámoslo, son los que le permiten entrar a uno en un mundo, en un universo. Yo también hago un cine, digámoslo, que no está pegado de la anécdota totalmente en el sentido del argumento, sino que yo escucho una cantidad de voces de esos narradores orales y voy construyendo un relato que se va volviendo de alguna manera como colectivo, como que va reflejando, digámoslo, un universo complejo, un universo, digámoslo, subjetivo, pero también social. Y es, Entonces, claro, perdona que te interrumpa, Víctor, es una, en cierta forma lo que tú haces, el neorrealismo que tú usas, es el contar la historia de Colombia, ¿no? Es contar esa historia de Colombia, la historia que nos ha tocado a todos, la tragedia de Colombia, exacto. y que tú aquí nos estamos centrando en Rodrigo D., porque ese testimonio que tú siempre has hablado de este libro como un testimonio. Si puedes mostrar la nueva carátula que salió precisamente a los 30 años de haber Sí, salido el peladito que no duró nada. sí. Eh, Este librito se volvió, digámoslo, un libro muy conocido y muy leído en los colegios de los barrios de las comunas de Medellín. exacto, Me encuentro exacto. cada rato con pelados, con pues ya gente grande, con 40 años, que me dicen que solamente se han leído un libro en la vida y que es el peladito que no duró nada. Yo también he oído eso precisamente, yo también lo he oído y sería muy bueno, Víctor, ya que aquí estamos no solamente hablando de la alegría de leer, sino de la alegría de ver, y tú como este cinematógrafo que eres, que también nos contaras un poco el Rodrigo de, que está muy relacionado también con la otra película que te llevó a ti también a Cannes como un director colombiano, La Vendedora de Rosas, con La Mujer del Animal. Tú eres una persona que nos ha mostrado, no solamente a los colombianos, sino al mundo entero, una condición humana profundamente trágica, pero también con todos unos ciertos rayos de esperanza, que es por lo que se cuentan las Sí, historias, ¿no? claro, claro. Es que el neorrealismo siempre, digámoslo, tiene esa doble cara de cosas muy duras, digámoslo, han recogido cosas muy violentas, muy tremendas, pero siempre en la medida en que se alimenten, digámoslo, de esos narradores de todas maneras, a pesar de que te ponen de presente una cantidad de tragedias, de desgracias que no pueden ocultar y que tienen que contar, porque tienen que decirle, digámoslo, a sus semejantes por dónde han pasado, ¿cierto? ¿Qué es lo que han vivido? Pero siempre al mismo tiempo también hay esa alegría, digámoslo, de haber sobrevivido a la desgracia y esa como esa obligación que tiene el ser humano muy profunda que viene desde lo muy hondo de su corazón de ser agradecido con la vida y que la vida, a pesar de esas contingencias sociales y todo, la vida se manifiesta como una potestad que está también más allá de esas desgracias y tragedias. Es inevitable y es hermosísimo eso. Y tú ves que los actores, por ejemplo, Jason era un pelado, obviamente, era un pelado, pues que, digámoslo, muy rudimentario en su cultura barrial, en su cultura se desescolarizó, era un pelado de una hiperactividad inmensa, que nunca había sido acompañado para nada. Él cae directamente en un momento en donde los jóvenes que también no tienen compañía, ni voz de padre ni de madre, no sé por qué, son las voces, irrumpen las voces un poco de los capos del narcotráfico que les dicen al oído que hay un camino, digámoslo, mucho más de más poder y de más dignidad que es la delincuencia y les muestran ese camino, digámoslo, de la riqueza que es el narcotráfico y muchos de ellos caen como en esa trampa de pensar ingenuamente porque es una ignorancia brutal de creer que por la delincuencia y por la violencia pueden hacer un camino, ¿cierto?
Pero de todas maneras, cuando tú veías a Jason, y míralo, les comento, digámoslo, a quienes nos están escuchando, que pueden ver Yo te tumbo, tú me tumbas, que es un documental que hicimos también en el 88-89, en donde está, digámoslo, Tyron, que es el narrador con el que yo hago este libro del peladito, y está la historia de Jason, y bueno, también que vean a Jason en la película, Jason, que es el protagonista que al final asesinan en Rodrigo de No Futuro, para que vean esa fuerza, todos estos pelados, a pesar de estar en ese camino que los llevaba en lo futuro, que era un camino que ellos sabían que no podían escapar de él, de todas maneras esa vitalidad, esa luz en los ojos, eso de decirte a ti que ese determinismo social que los llevaba pues al fracaso en sus vidas en todo sentido hasta morir, eso paralelamente también había un enorme, ¿cómo te digo? Un depósito enorme de fuerza, de vitalidad, de alegría por la vida. Entonces esas dos cosas coinciden en estas películas. Y en general en todo el neorrealismo coinciden esos dos mundos. Incluso también, digámoslo, André Bazin, que en estos días que estaba releyendo unos artículos sobre los olvidados, él también dice al final, citando, digámoslo, también a los pintores españoles, a Goya y a Rivera, a Murillo y a todos ellos, él termina diciendo algo así, como que de todas maneras y pues no podía ocultarse, digámoslo, la vitalidad, la dignidad de ser hombres a pesar de ser borrachos, de ser cojos, de estar enfermos, de todos esos, digámoslo, personajes picarescos que han sido, digámoslo, golpeados por la adversidad social, pero dice él, pero de todas maneras lo que pintan estos pintores, esa dignidad nunca, digámoslo, irrenunciable, nunca posible de renunciar del pintor y de los personajes mismos. Entonces, claro, ese neorrealismo, digámoslo, yo aplicado, esto iba a ser una película, Rosario, de Periódico que no duró nada, ese texto no estaba para publicarse, sino que la casualidad de encontrarme con Juan Luis Mejía y que él me lo pide. Y también yo te contaba ahora que en el momento en que en el año 90, cuando yo regreso de Cannes, pues yo regreso y siento una animadversión tremenda en todas partes conmigo. Siento que hay murmullos de que por favor, pero Víctor, ¿por qué insisten en lo no futuro? Ya está bien de no futuro, ya pasemos la página del no futuro. Una cosa que siempre dicen aquí en Antioquia, que hay que pasar la página, y sobre todo lo que a mí me da piedra y me da rabia, digámoslo, cuando dicen de pasar la página, que pasar la página es dejar atrás una cantidad de dolores, de duelos, de recuerdos por las personas que no se pueden pasar así. Mira, esas voces de esos narradores es una cosa que yo tengo muy, muy clara, y esas voces de esos narradores siempre te están contando la historia del hermanito, la historia de la mamá. Mira aquí la historia que me cuenta Tyron, lo que fue lo que a mí me fascinó. Yo iba a poder entrar al mundo por segunda vez después de Rodrigo, a una historia de comuna, pero de la mano de un hombre, de un muchacho que amaba a su hermanito. A pesar de que su hermanito había fracasado como pistoloco y que había sido un sicario de alguna manera, y que su hermanito pues había muerto muy joven, digámoslo, pero ese amor y a través de ese amor poder entrar profundamente en esas costumbres, en la casa, en sus papás, en el amor de su novia, que es lo que dispara, digámoslo, el asesinato que después lo condena a él. Esas historias, Rosario, las historias de la gente, esas páginas de ese libro enorme, esa enciclopedia de los fracasos y de los dolores de las personas que nosotros no podemos pasar la página de esas cosas. O por lo menos, digamos, los escritores y cineastas tienen que tener en cuenta que si están en este mundo, no es solamente para lucirse, sino que realmente es para recoger esas historias. Y yo pienso, Víctor, que evidentemente es algo muy importante lo que tú dices, porque es como el centro de lo que es el arte, ¿no? Es contar la verdad, y la verdad tiene esa intensidad, la intensidad de la muerte, la intensidad de la vida, así es como vivimos, ¿no? Y así es como tú lo cuentas. Y me encantaría
continuar con esta maravillosa conversación neorrealista y existencial, pero aquí pues no exactamente desgraciadamente, tenemos muy poco tiempo, pero ojalá que pudiéramos continuar en algún momento en esta alegría de ver y de leer, de que para que tú nos puedas contar de tus próximos proyectos, pero motivo a los oyentes a que se conviertan en lectores de este pequeño libro, y que analicen el cómo es un libro que nos muestra a nosotros los colombianos la realidad de lo que muchas veces la gente no quiere ver. Víctor, te agradezco en el alma, y quiero decirte que siempre que hablo contigo me produce una profunda alegría y una profunda admiración. Mil y mil gracias.